Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día. Hoy estoy junto a Jorge Gómez Arizmendi, quien es investigador senior de la Fundación para el Progreso. Muy buenas noches, gracias por estar en Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para partir un poco, conociendo el trabajo de la Fundación y también la actividad que desarrollaron durante esta jornada, un breve resumen. Bueno, la Fundación se dedica a la formación de jóvenes en favor de los principios de una sociedad libre y también de participar en el debate público en torno a distintas temáticas que son de interés general y que están en la palestra frecuentemente. Ese es un poco el rol en ambas dimensiones en las que trabajamos y por eso el día de hoy tuvimos una actividad con jóvenes analizando los desafíos que tiene la democracia liberal en torno a una era que algunos la definen como populista o una era en el fondo de los populismos y de liderazgos populistas que son visibles en distintas partes del mundo. Sí, absolutamente contingente el tema, ¿cierto? Sí, especialmente absoluto. porque estamos en año electoral y partamos hablando de eso también, ¿cierto? Hemos tenido primarias oficialistas, Janet Jara. No sé si dio la sorpresa, las encuestas decían que era la más probable candidata que pasara a la primera vuelta, pero ha dejado hartos coletazos, incluso de manera interna. Yo solamente para el dato, porque me gustaría conocer tu análisis. Pulso Ciudadano hoy día sube 24 puntos Jara y casi duplica Kast y Matei. ¿Qué lectura le damos a esas cifras? Bueno, yo creo que hay un foco bien importante en cómo dentro de las fuerzas oficialistas se realinean las posturas en torno a una candidatura que triunfa en una primaria. Me parece que eso es muy relevante en términos de cómo los propios actores políticos tienen que tomar una posición al día después de quien gana. En cuanto a Pulso Ciudadano, claro, no sé cuándo se levanta la encuesta y cómo eso se puede ver como un auge antes o después del triunfo mismo, pero creo que lo que hoy día está ocurriendo es que el elector empieza a ver o a visualizar quiénes van a ser efectivamente los candidatos más competitivos ya en la papeleta de fin de año. Y eso es muy frecuente que ocurra porque muchas veces el elector, cuando la elección es más lejana, manifiesta más opciones e incluso muchas veces opciones que no tienen mucha probabilidad de ganar, pero una vez que empiezan a sentarse los candidatos efectivamente definitivos, esas preferencias ya empiezan a alinearse de manera mucho más clara. Y yo creo que estamos visualizando eso, por lo menos desde el punto de vista del ¿Como el oficialismo. fenómeno de lo nuevo será lo que vemos en Janet Jara? ¿Como de lo distinto? No sé si de lo nuevo, porque en el fondo ella responde primero a un partido que tiene una trayectoria o una historia muy conocida. Creo que hay un ajuste, sí, en términos de la propia coalición. Hay una tensión muy visible que yo creo que se saldó de alguna manera en la primaria entre el socialismo democrático y el liderazgo que eventualmente se disputaba el Frente Amplio con el Partido Comunista. Y ahí el Partido Comunista logra un posicionamiento por sobre el Frente Amplio y el PC. Eso probablemente uno lo podría definir como nuevo. Ahora, si uno hace como la revisión, probablemente el Partido Comunista venía trabajando en favor de ese proceso hace ya bastante tiempo, colocando ciertos liderazgos en ministerios muy estratégicos, ¿cierto? Cuestión que probablemente uno podría preguntarse si lo hizo el Frente Amplio o lo hizo el socialismo democrático de la misma forma. Y creo que eso es lo que estamos viendo como nuevo, más allá de lo que eventualmente uno podría ver como propuestas o planteamientos en términos ya de política pública. Sí. Jorge, llegó durante esta jornada, lo comentó también a nuestros telespectadores, el boletín regional Faro UDD, solo Biobío, y tiene una cifra que me parece interesante que podemos comentarla también. Dice que el Partido Comunista movilizó 19 votos por militante. ¿Y por qué quiero entrar con este dato? Porque, claro, hay como alegría en el Partido Comunista, pero fue bajísima la cantidad de votantes, ya menos del 10% del padrón, y acá creo que fue el 7%. Yo creo que aquí hay que mirar el fenómeno en un aspecto relativo al cómo los partidos políticos hoy día están llamando a la gente a participar, a militar, a participar en primarias. Y creo que ahí, en esta primaria oficialista, lo que se ve es que el Partido Comunista sí tiene una disciplina probablemente mayor que lo que probablemente tuvo el Frente Amplio e incluso el mismo socialismo democrático. Yo creo que hay un fenómeno de fondo que hay que analizar, que es la pregunta sobre cuán organizados o cuán representativos están siendo los partidos políticos en general para una ciudadanía que cada vez se muestra más desafecta. Y ese creo que es la pregunta de fondo que hay que empezar a hacerse
porque es muy importante que en el fondo en un sistema de partidos y en una democracia los partidos políticos tengan efectivamente una representación y sean atractivos para la ciudadanía. ¿Y tú crees que habría sido distinto si hubiese habido desde la oposición una primaria en materia de participación? Lo que nos indica la evidencia o los datos, ¿cierto?, es que el número de participantes siempre ha sido relativamente bajo, tanto en la primaria de la derecha como en las primarias, en este caso de la izquierda o la centroizquierda. Lo que quizás debería llamarnos la atención es si hubiera una mayor participación, es decir, lo que aquí hay es más bien una participación estándar en cualquiera de las primarias que han existido. Entonces, quizás lo que hay que ver es por qué los partidos sistemáticamente no logran atraer más gente a este tipo de instancias o de ejercicios de primaria. Yo creo que ese es el elemento más clave a mi parecer, y probablemente si hubiera una primaria o hubiera existido una primaria a la derecha, quizás el número tampoco habría sido muy mayor. Ahora, sí se dice que en esta primaria fue mucho menor que otras primarias que tuvo la izquierda, y eso también nos da un indicio de que la desafección respecto a los partidos políticos o este tipo de ejercicio por parte de la ciudadanía es eventualmente creciente. No sé si muy creciente, pero es un dato que no se debe subestimar. Jorge, probablemente no te estoy sorprendiendo con esto, pero históricamente la región del Biobío ha sido una región que ha votado por la izquierda, la centroizquierda, pero eso cambió hace un buen rato. Yo diría prácticamente desde que ganó por segunda vez Sebastián Piñera, podría ser que se ha dado esa tendencia, pero no me deja llamar la atención una cifra que arroja también el boletín Faro UDD, que dice que Jara superó hasta en el 65% muchas comunas de la provincia de Arauco, que es una provincia que está votando derecha y que de hecho es una zona muy complicada por temas de actos terroristas, ¿cierto? Entonces uno tendría a pensar que están velando sobre todo por la seguridad. ¿No deja de llamar la atención también cómo la figura de Janet Jara llegó a esos territorios? No lo vería tan de esa forma, porque de alguna manera tú tienes que considerar que distintos territorios tienen una amalgama de gente que tiene distintas preferencias. Por lo tanto, que ella haya obtenido un alto porcentaje en esa zona no indica otra cosa más que probablemente ahí ganó dentro de la primaria o del espectro en que ahí hay ciudadanos que apoyan a la izquierda, ¿cierto? Uno podría preguntarse si en otras instancias el dato nos indica algo similar. Pero no, en una primera vuelta, por ejemplo. Claro, en una primera vuelta o quizás en alguna elección parlamentaria, uno tendría que entrar a comparar con ese tipo de datos para inferir algún otro tipo de juicio. A mi parecer, eso no nos indica mucho más allá de que dentro del espectro de gente que vota en esa primaria, ella sacó un mayor porcentaje, pero no podría dilucidar otro tipo de conclusión al respecto. Hablemos de lo que está pasando en la derecha. Este es el titular. Matei llama a marcar diferencias con Kast. Como que eso es interesante. Claro, muy interesante. Llama la atención cómo finalmente estamos hablando de Janet Jara porque ganó las primarias, pero la madre de las batallas se está dando en otro lado. Sí, efectivamente, yo creo que en la derecha hay una definición primero por el liderazgo, que está muy marcado, es decir, los actores tratan de diferenciarse unos de otros. Y esto es importante porque el actor político siempre va a buscar mayor votación, por lo tanto, esa necesidad de diferenciarse entre Matei y Kast y probablemente entre Johannes Kaiser está en esto. Ahora, la pregunta que quizá uno debería hacerse es ¿qué va a definir quién va a ganar en esto? Y ahí yo creo que la mirada a largo plazo todavía no nos permite ir viendo bien hacia dónde, porque esto lo define el votante, es decir, hacia dónde va a optar el votante, hacia qué tipo de liderazgo. Yo creo que aquí sí hay un punto que me parece interesante a propósito de los cambios a nivel de los liderazgos, es que hoy día los liderazgos son más bien personalistas más que de coaliciones. La primaria, por ejemplo, en este caso del oficialismo, lo que indica es que hay un mayor personalismo más que una estructura de partidos o de coalición. Janet Jara de alguna forma se habla de que va a suspender su militancia, y yo creo que en la derecha igual ocurre lo mismo. Es decir, hay estructuras partidarias, pero finalmente son las posturas o la impronta personal de los candidatos la que eventualmente se va a imponer. Ahora, ¿qué tipo de liderazgo? Esa es una pregunta que yo creo que vamos a tener que estar observando este año y los subsiguientes por largo tiempo. Sí, aprovechando tu expertise, Jorge, pensaba mientras preparaba esta entrevista que es interesante qué va a pasar también con esta presidencial de cara a lo que está pasando en el mundo. O sea, cómo Chile va a enfrentar un líder que tenga que también velar por ciertas cosas que están pasando afuera también, ¿cierto? Lo que está pasando en Estados Unidos, las guerras, ¿cierto? En el Medio Oriente no da lo mismo que en gobierne.
no da lo mismo, y yo creo que no da lo mismo el modo en que gobiernan. Y yo creo que ahí hay un punto que es clave. Siempre se plantea la importancia de la institucionalidad. Yo creo que las instituciones son muy importantes y siempre deben estar por sobre, en el fondo, el tipo de perfil de quien llega a gobernar un país. Es decir, si bien el perfil es importante, lo que nos protege a nosotros potencialmente de eventuales malos gobernantes no es el perfil del gobernante, sino que una institucionalidad robusta. Lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que eventualmente la misma institucionalidad puede ejercer un contrapeso a un perfil determinado que llega en un momento dado. Y esto ocurre en distintas democracias donde el peso de la institucionalidad, y eso va desde la separación de poderes, los pesos y contrapesos que puedan existir institucionalmente, permiten que la ciudadanía no quede supeditada, digámoslo así, al capricho de quien llega al poder. Y yo creo que eso es muy importante resaltarlo para el caso de Chile, para el caso sucesivo de Chile en términos políticos, y también es un desafío a nivel global. Es decir, hoy día lo que se ve es que los liderazgos que se instalan en distintos países del mundo son liderazgos más bien personalistas, con una impronta muy centrada en la acción del propio gobernante, más que en su adhesión o su, de alguna forma, alineamiento con la institucionalidad. Y yo creo que una democracia liberal, pluralista y democrática solo se sostiene cuando su institucionalidad de alguna forma mantiene a raya a quien sea que gobierne, porque siempre la lógica tiene que ser esa, mantener a raya a quienes llegan al poder. Claro, y es fundamental ahí el Congreso. Vamos a definir también, al menos la Cámara, ¿cierto? Durante este 16 de noviembre, la formación de lista está en conversación, pero claro, muchos dicen que, al menos en la conversación con la ciudadanía, es como, no, yo voy a votar por esta lista porque esta lista me representa, pero no necesariamente sea la que apoye al presidente. Bueno, ahí entra un punto clave. Son dos líneas las que tú mencionas. Una es que, claro, en un sistema presidencial como el nuestro, resulta problemático tener a un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso. Pero además hay un problema adicional que a mi parecer está en la discusión, pero no se ha abordado de la manera que se debería, que tiene que ver con los incentivos y el diseño para la configuración del Congreso, que es la discusión sobre el umbral del 5%, la ley antidíscolos, que es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy día lo que tú ves es que el Congreso y los actores políticos también actúan bajo esta lógica de su propia agenda. Por lo tanto, los compromisos partidarios o los compromisos de coalición son muy frágiles. ¿Por qué? Porque el actor tiene más incentivos a actuar por su propia cuenta, puede obtener buenos réditos a través de eso, aunque no obtenga mucha votación, y seguir en el Congreso sin necesidad de representar a nadie. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una discusión muy, muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del umbral. Es decir, nos sirve tener partidos que tienen un muy bajo umbral de representatividad y que logran 1 o 2 escaños para que luego al final, como se dice el concepto, balcanicen el Congreso. Yo creo que eso es importante porque cuando tú tienes un Congreso más bien atomizado, balcanizado, en un sistema presidencialista se hace muy difícil gobernar, incluso aunque el presidente tuviera mayorías en el Congreso, porque también pueden oficiar de manera más bien díscola o no alineada. Y eso hace muy complejo en el sistema presidencial el llevar a cabo políticas públicas, incluso que las decisiones a nivel del legislativo se lleven a cabo de manera adecuada, las negociaciones. Y me parece que ahí hay un punto que la discusión hoy día está todavía muy al debe. Se nos acabó el tiempo. Jorge Gómez Arizmendi, investigador senior de la Fundación para el Progreso. Gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Continúa nuestra sintonía.